Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes. Sí, estamos viernes, estamos finalizando semana en la materia de lengua y literatura. Entonces, mis niños, la clase se programó con tiempo de anticipación para las 10 de la mañana, pero resulta que el día de hoy no tenemos audiencia en esta reunión, en este momento. Vamos a darle la oportunidad, en caso de que se conecte algún compañero en los próximos 5 minutos. Si en 5 minutos se conecta o no se conecta ningún estudiante, de igual forma iniciamos clases. Entonces, démosle la oportunidad un ratito, hasta eso yo les comparto pantalla y vamos viendo pues eh, el tema que vamos a ver el día de hoy. Esperemos que se nos conecte alguien. 5 minutitos, esperemos 5 minutitos que se conecte algún compañero. Buen día, Galarza, bienvenida a la clase del día de hoy. Le comento que estamos haciendo tiempito, nos quedan 3 minutos para esperar que se conecte algún otro compañero. Entonces esperamos los próximos 3 minutos, ¿sí? Ya, profe, buenos días. Buen día.
A ver, Galarza, listo. En vista de que no se nos ha conectado ningún otro compañero, dimos la oportunidad para que se conecten, esperamos un ratito, pero ya pasó el tiempo y no se nos conectaron, entonces no podemos esperar toda la clase hasta que se conecten, porque tenemos que impartir el material que está programado para el día de hoy. Damos inicio a la clase del día viernes 21 de noviembre con la estudiante Galarza Dayana conectada. El día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad donde vamos a practicar, vamos a iniciar toda la práctica de lo que hemos aprendido con la anterior docente y conmigo. Vamos a empezar a ver también tiempos fonéticos, que era lo que les falta un poquito reforzar, ¿sí? Vamos a observar las imágenes y vamos a comentar qué es lo que observamos. ¿Usted qué puede visualizar de la imagen que vemos en pantalla? Galarza, Profe, ¿qué visualizamos en la imagen? en la primera imagen yo veo que unas personas están leyendo y en las otras imágenes están como sacando como una expresión o un resumen. Está pintado una hoja. Ok, excelente. Tenemos cuatro integrantes en cada imagen. Las dos personas que están leyendo en la primera imagen, en la segunda imagen, una está eh, pintando en la pizarra y la otra está con un instrumento. Me parece que es un instrumento musical. El otro está cantando y el otro está haciendo, pues, eh, con que esto es una máscara, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema que es de la escritura del cuneiforme al alfabeto latino. ¿Cómo fue este proceso, no? La historia de la escritura es un viaje fantástico como tal, que muestra cómo los seres humanos han buscado comunicarse desde el inicio de los tiempos. Recuerden que los seres humanos somos seres de comunicación. No podemos vivir sin comunicarnos, porque todo nuestro cuerpo comunica algo. No solo tenemos que tener voz para comunicarnos, nuestros gestos comunican, nuestra forma de caminar comunica, cómo movemos las manos, quieren decir algo. No necesitamos ni siquiera que estemos en movimiento. Cómo usted se sienta. Si usted se sienta rectito, es una persona serena. Si usted se sienta jorobado, aconcojado, así. Es una persona que es introvertida, eh, que está cansada, tiene un lenguaje, no necesariamente tiene uno que estar en movimiento. Todo nuestro cuerpo siempre va a comunicar, siempre va a decir algo, además de lo que podamos decir nosotros de forma verbal. Los seres humanos buscamos comunicarnos, como les digo, dejar huellas de su vida, transmitir conocimientos para entender el origen de nuestro sistema de escritura actual. Más que todo debemos retroceder a miles de años atrás para conocer las primeras formas de registrar información que existieron. La primera fue la escritura cuneiforme, el primer gran sistema de escritura. Usted dirá, pues Galarza, ¿dónde y cuándo nació? Surgió alrededor del año 3200 antes de Cristo. Se desarrolló en Mesopotamia, que es el actual Irak, una de las primeras civilizaciones del mundo. Fue creada por los sumerios. Los sumerios. ¿Cómo era? Pues no, ¿cómo era esta escritura? Esta escritura eh, las palabras eran cuneiformes, que significaba en forma de cuña. Se escribía sobre tablas de arcilla húmeda. Los escribas, no cualquiera escribía, no cualquiera sabía escribir, solo los escribas. Y los escribas eran los que formaban parte pues de la religión que ellos tenían, pues no, porque hay distintas religiones, pero la que predominaba, ellos eran los escribas y utilizaban un punzón de forma de triángulo para marcar líneas y figuras. ¿Para qué servía en aquella época? Para llevar registros económicos, leyes, acuerdos, mitos y lecturas. Uno de los textos más famosos escritos
en cuneiforme es la epopeya de Gilgamesh. El segundo paso que sufrió pues esta evolución de la escritura fue la evolución hacia los alfabetos. Con el paso del tiempo, otros pueblos adaptaron y transformaron los sistemas de escritura para hacerlos más sencillos y prácticos, porque estamos hablando que era el cuneiformismo, eran muy complicados de aprender. Tenían no solo que aprenderse muchos caracteres, eran dibujarlos, porque no había el alfabeto como tal. Eran, si usted quería decir hola, pues no escribe como actualmente nosotros escribimos con 4 letras, hola, no. Tenían que hacer un proceso más largo, más extenso y más complicado. No solo eso, sino que tenía que ser sobre arcilla mojada. No es lo mismo que escribir sobre papel. Un mal movimiento, el producto se derrite, pierde la forma y pierde también lo que está escrito, el significado de lo que está escrito. Con el paso del tiempo, los pueblos adaptaron y lo transformaron en un sistema más sencillo y más práctico. El gran cambio al alfabeto fénico o el finicio fue la creación de los finicios alrededor de 1200 antes de Cristo. Fue uno de los primeros alfabetos fonéticos. Cada símbolo representaba un sonido, no una palabra completa. Un sonido, no la palabra. Tenía 22 signos, todos consonantes. Este alfabeto, más que todo, se difundió rápidamente porque los fenicios eran comerciantes que viajaban por el Mediterráneo. De allí pasó del alfabeto fenicio al alfabeto griego. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y realizaron ajustes muy importantes. Primero añadieron vocales, lo cual hizo la lectura mucho más clara. Cambiaron algunos signos y crearon otros nuevos. Fue el primer alfabeto, recuerden, fue el primer alfabeto completo tal como lo entendemos hoy en día. De allí vino lo que es el alfabeto, el nacimiento del alfabeto latino. El alfabeto latino es el que usamos en la actualidad en la gran mayor parte del mundo, incluso el español. ¿De dónde proviene? Ustedes dirán, porque si ustedes vieron en la materia de inglés, el alfabeto en español y en inglés es casi el mismo. Lo que cambia, ¿qué cambia en inglés el alfabeto de Galarza? ¿Qué es lo que cambia? Y el alfabeto, profe, El alfabeto del español al inglés, ¿qué cambia? la traducción. Bingo. La pronunciación, ¿cómo lo traducimos? En español decimos A, en inglés, ¿qué decimos? Ay, Ey. En B decimos en español B. En inglés, ¿qué decimos? B. Prácticamente sería A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y eso que en algunos alfabetos, no muchos, se le agrega la C y la H, que es la che, pero en inglés no está porque no podrían traducirlo. Entonces, esa sí la omiten, pero si nos percatamos que en el abecedario de la lengua inglesa se escribe igual, la A es A, pero se pronuncia diferente, sería A, B, C, D, E, F, E, ¿no? Sigue la secuencia pero se escribe igual. Entonces, eso vino gracias al cambio que hubo del alfabeto fenicio al alfabeto griego. Y eso predominó para lo que es el nacimiento del alfabeto latinoamericano, que proviene de los etruscos, que es el pueblo de Italia antigua que tomaron el alfabeto griego y lo adaptaron. Luego los romanos adaptaron ese alfabeto etrusco y lo modificaron hasta formar lo que es el alfabeto latino. Buen día, Palma, bienvenida a la clase del día de hoy. Estamos hablando de lo que es la historia de la escritura cuneiforme al alfabeto latino.
Sí, sí puedo observar ahí en el libro. Muchas Sí, sí. gracias. De allí, recordemos que en qué caracteriza lo que es el nacimiento del alfabeto latino, porque qué es en sí es que tenía inicialmente 21 letras, disminuyeron una, con el tiempo se añadieron la J, la U y la W hasta llegar a las 26 letras del alfabeto moderno, que es el que usamos nosotros. ¿Por qué es importante, ustedes dirán, saber esta evolución de la escritura? Porque permite que la escritura se vuelva más simple, rápida de aprender y más accesible para la gente. Porque imagínense que tengamos que, a ver, un ejemplo sería, ustedes han escuchado que el idioma del Oriente, el Asia, por allá, de Asia, tienen tres alfabetos, tres, es decir, que tienen que aprender cuántas letras, son más de 200 letras, y eso lleva a la confusión del idioma. Sí, el idioma de ellos tiene mucho abecedario, muchas letras, pero los tiempos no se conjugan tanto, que es el que le da el beneficio. En cambio, en el español tenemos un abecedario práctico con 26 letras, pero lo conjugamos bastante. Entonces sí tiene su dificultad en el tiempo de conjugación, pero no en la cantidad de letras del abecedario. En eso, pues, con el tiempo, como les digo, se añadió la J, la U y la W. Inicialmente no estaban incluidas, por eso eran 21 y pasaron a 26. Más que todo, recuerden que permite que la escritura se vuelva simple, rápida de aprender y más accesible para la gente, favorece la difusión del conocimiento, la historia, la ciencia, el arte y las leyes. El alfabeto latino se transformó en la base de cientos de idiomas, incluido el español. Por eso, si ustedes se percatan, tenemos lo que es en el español que nosotros conocemos, tenemos también el italiano, el inglés, el francés, el portugués. ¿Qué más? ¿En qué otro idioma ustedes han visto nuestro abecedario? ¿En qué otro, Castellano, profe, Galarza, en qué otro idioma usted ha visto que comparten el mismo abecedario latino? el castellano. Ya en el castellano también, que es el de España, la lengua nativa de España. ¿Listo? ¿Qué otro idioma? En el catalán, que también es una lengua nativa de España, una lengua antigua, antigua. ¿Cuál? El latinoamericano. Ah, el latinoamericano. Sí, creo que era latino, creo, no me acuerdo perfectamente bien de eso. El español, mire, a ver, yo les digo, déjenme que les busque aquí. A ver, como yo les decía, el inglés tiene el mismo abecedario que lo que es el alfabeto latino. Tenemos lo que es en el lenguaje del romance, el español, el francés, el italiano, el portugués, catalán, rumano. O sea, si nosotros nos proponemos, digamos que Galarza de aquí a mañana quiere aprender, no sé, catalán, quiere aprender francés, italiano, se le va a hacer fácil porque ella ya sabe el abecedario en español, ella ya sabe el abecedario latino porque es parte del español, ¿no? En las lenguas germánicas incluye lo que es el inglés, el alemán, el neerlandés y el sueco. Ellos también comparten lo que es el abecedario latino. Si hablamos en las lenguas eslavas occidentales, tenemos lo que es el lenguaje polaco, la lengua polaca, o el checo y el croato. En las lenguas indígenas de América, pues tenemos el quichua, el guarani, el naushi, el shuars. eh,
en sus formas más ecuatorializadas, pues, ¿no? Si hablamos en lenguaje africanas, tenemos el Swahili, el Yorubú, el Hausan y el Lingala. En lenguas de Asia que están adaptadas al alfabeto latino, pues tenemos Indonesia, Malayo, Tagalo, Vietnam y Turca del Norte, lo que es Turquía moderno actualmente. ¿Por qué tantas lenguas? Ustedes dirán, tenemos más de 10 comparten el mismo alfabeto, porque se expandió por el Imperio Romano, que difundió el alfabeto por Europa, la influencia del cristianismo. Ustedes si se acuerdan, han de haber visto, los invito a que averigüen esta historia de lo que es la persecución de los cristianos. Cuando fue la época de Hitler, se perseguían a los judíos y esto promovió que mucha gente de su nación se vaya por todo el mundo. Y eso permitió que el alfabeto español también se vaya expandiendo sin problema como tal, ¿no? Las influencias del cristianismo, cuyos misioneros en sí enseñaban a leer y escribir en letras latinas. La colonización europea que llevó el alfabeto latino a América, que también fue a África y Oceanía, y la facilidad del uso. No olvidemos la facilidad del uso, ya que es un sistema simple, fonético y adaptable. Se puede adaptar sin problema. Lo que harían para otros idiomas sería ponerle una tilde arriba o un cachito, pero no cambia el sentido como tal. Aunque muchas lenguas usan el alfabeto latino, no todas lo usan iguales. Algunas tienen más letras o signos propios. La ñ, la C con un cachito hacia abajo, la A, si han visto que la A tiene como una flechita en la parte superior, o la O, que esto me parece que es en el lenguaje romántico, el lenguaje del romance, que la O es con una rayita en medio, y esa es la O. Aquí vendría a ser pues la cula que solo tiene un cachito en la parte de abajo. La, la B que en vez de ser hacia el lado de aquí para acá, es de aquí para acá. En vez de ser así, es así. ¿Sí me entendieron o los perdí? Dígame que me entendieron. Ok, vamos a leer lo que está en la plataforma. Vamos a leer el texto. Tenemos a Palma y a Galarza. Vamos a hacer tres preguntas que destaquen a partir de la lectura que vamos a leer, pues no, y vamos a compartir entre todos. Vamos a iniciar con esta parte de los dos primeros párrafos, los va a leer Galarza y los dos siguientes los va a leer Palma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, leo estos dos párrafos. Sí, inicia de las 3.000 lenguas y termina sistema de escritura. Ya, profe. Un poema de historia antigua, de las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo. Apenas un 100 poseen escrituras, ya sea mediante un sistema alfabético. Los símbolos gráficos representan fonemas o un sistema ideográfico. Los símbolos representan ideas, no, no fonemas aislados. Esto se debe a que la escritura surge una sociedad como respuestas a una necesidad de registro de las ideas. Cuando se representa una condición social y productiva, es, es que la oralidad y la memoria ya no son suficientes. Ay, ya no son suficientes, se debe, se, se, se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción, difundir
y conservar adictas leyes y leyes, mantener vivo el recuerdo de personajes importantes o realizar prácticas adivinatorias o mágicas. El primer sistema de escritura pro- que se conoce proviene de la antigua Sumeria. Se hace unos 6.000 años atrás, los sumerios fueron los primeros en crear la civilización plena y auténtica con la riqueza de vida, la perfección y la complejidad que implica la organización social y política, el establecimiento de la ciudad y el Estado, la creación de instituciones, la obligación, la obligación y de derechos, la producción organizada de alimentos, de vestidos y herramientas, la ordenación del comercio y de las circulación de los bienes de intercambio, la aparición de formas superior y monumentales del arte, las com- los comienzos de espíritu científico, finalmente, y en lugar principal, el invento prodigioso y el que no se puede medir todas las importancias de un sistema de escritura. Ya, profe, Gracias, Galarza. Palma, continúe, por favor. que permitía fijar y propagar el saber. Fue esa complejidad social, política y productiva la que generó la necesidad de llevar registros palpables de sus actividades, lo que se resolvió mediante la escritura. En un inicio, las escrituras sumerias utilizaban pictogramas y que servían para registrar la cantidad de productos y mercancías. Hacia el año 3200 a.C., se añadieron las figuras de los seres u objetos que representaban esas cantidades. Posteriormente, estos signos se convirtieron en el primer sistema de escritura, denominado cuneiforme, es decir, con forma de cuña. Los cientos de miles de pequeñas tabletas de arcilla encontradas de aquel tiempo abarcaban todas las actividades, todos los aspectos de la vida de sus redactores: gobiernos, administración de justicia, economía, relaciones personales, ciencia de todos los tipos, historia, literatura y religión. Gracias, Palma, por la lectura. A ver, Galarza, de la lectura de Palma, ¿tiene dudas? no, profe. ¿Segura? Sí, profe. ¿Y usted, Palma? No, No, a ver, yo sí tengo dudas. Yo no sé. Yo les pregunto, ya en vista que ustedes no tienen dudas, yo les pregunto. Pues no. ¿Quiénes eran los sumerios? ¿Quién sabe quiénes eran los sumerios? Esto es clase de historia, ya no pasamos por historia. ¿Quiénes eran los sumerios? ¿Ideas? en base a lo que dice el texto, fueron los primeros en crear la civilización Ok. ¿Desde qué parte? del libro. No, sí, pero fueron los primeros en crear una civilización. Ok. Gracias, Palma. Pero, ¿dónde fue esa civilización? El mundo es grande. El planeta Tierra es grande. Pues fue en Ecuador.
¿Sí? ¿Sí tenemos ideas? Fueron A ver, yo les explico. Los sumerios, sí, como dice Palma, fueron los primeros, de las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad que habitaron en la región de Mesopotamia. En sí, la ubicación exacta era entre los ríos Tigris y Eufrates, en los que hoy es Irak. Las características principales de los sumerios fueron que los primeros en crear una escritura, fueron los primeritos, inventaron la escritura cuneiforme alrededor del año 3200 antes de Cristo. Recuerden el año 3200. Este invento permitió registrar informes económicos, políticos, religiosos y literarios, es decir, historias, ¿no? Tenían una organización, ciudades-estado, no tenían un solo país, sino que varias ciudades independientes como era Uruk, Lagash y Napur. Cada ciudad tenía su propio gobernante y su dios protector. Ellos más que todo también hicieron avances en lectura, en lo que es la lengua y literatura actualmente, pero no se quedaron allí. Ellos avanzaron arquitectura y ciencia. Construían grandes templos llamados shigurats. Desarrollaron conocimientos de matemáticas, astronomía, agricultura y leyes y administración. Innovaron lo que es la vida diaria. Gracias a ellos surgieron lo que es el arado, la rueda, los primeros sistemas de impuestos, las técnicas de riesgo para cultivar. O sea, si habían plagas que se comían las plantitas. Tenemos otra duda, a ver, ¿quién tiene otra duda? Ah, yo les pregunto, los pictogramas, ¿qué son los pictogramas? Un dibujo que representa un objeto o una idea. ¿Ya? ¿Qué más? Déjenme ver si yo tengo por aquí un pictograma, porque yo suelo tener mis pictogramas. No, justo ahorita no los encuentro. A ver, tenemos otra. ¿Y el criptograma? ¿Qué era el criptograma? A ver, miren, yo aquí me les encontré uno. ¿Alguien sabe, alcanzan a ver? Es un llaverito de pictogramas. De pictogramas. ¿Qué significa? Allí. ¿Sí ven? sí, ¿Qué significa esta imagen? una persona Una persona con malestar, ¿verdad? Y la de acá, vamos viendo, pues, ¿no? una persona Una persona triste, aconcojada. Si le preguntan, ¿sabes qué estás triste? Actualmente ustedes no me van a creer, pero esto es un medio de comunicación. Ustedes dirán, "Ah, ya pasó la época de la prehistoria donde se escribía en las paredes, en la arcilla, pero no, no todas las personas tienen esa habilidad o desarrollan a tiempo esa habilidad del lenguaje. Y para eso es que todo lo que crearon los sumerios sirve actualmente. Porque la idea que ellos tuvieron de los pictogramas que servían para registrar las cantidades de productos y mercancías inicialmente con ese propósito, actualmente es un medio de comunicación. Maldonado, buen día, Maldonado. Cuénteme, Maldonado, ¿por qué llegó tarde? Ya casi finaliza, casi no, si termináramos la hora de clase a tiempo, ya llegaba cuando finalizaba. Pero igual, gracias por hacer el intento.
de conectarse y conectarse aquí seguir con nosotros. La próxima sí se conecta un poquito más temprano, si puede, si no, le invito a que vea la clase grabada para que podamos tener al tanto pues todo eso, ¿no? Los temas que no alcance a escuchar o alguna parte, ¿no? Resolvamos esta duda súper rápido que se nos acaba el tiempo. ¿Qué son los pictogramas? Pues recuerden que son dibujos o imágenes simples que representan objetos, acciones o ideas. Se considera una de las primeras formas de escritura porque transmiten un mensaje sin usar palabras, es decir, sin hablar. No es necesario hablar para poder expresarse. Se caracteriza porque son visuales y fáciles de entender, representan algo tal como se ve, que es por lo que yo les digo, algo tal como se ve. Uno ve esta imagen y dice, ay, tengo sueño, no necesito nada más. Tengo la imagen y digo, esto es un pictograma. Se usaba en las antiguas civilizaciones para comunicarse como era en Mesopotamia, en Egipto o en América precolombina. Hoy también lo usamos en señales de tránsito, en los baños, en los aeropuertos. Si ustedes ven, van en el carro, en el bus, en la bicicleta y ven una señal de tránsito con una flechita hacia la derecha, les está indicando que hay una curva hacia la derecha. Y si la flechita está más larga, es una curva abierta que hay. Eso también es un pictograma, pues, ¿no? ¿Qué son los criptogramas? Pues los criptogramas son mensajes codificados, es decir, textos que están escritos de manera secreta para que no cualquiera pueda entenderlo. Por ejemplo, para ser programador, para ser programador uno tiene que aprender el lenguaje de programación. ¿Cuál es el lenguaje de programación, Maldonado? La A. ¿Cómo se escribe la A en lenguaje de programación? ¿Ideas? ¿Tienen ideas? Sí. Galarza, Ey, se le fue el audio, Galarza. ey, Ya, eso es en inglés. En el lenguaje de programación, recuerden que los criptogramas son mensajes codificados. La A en lenguaje de programación se escribe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Eso significa la A. Si yo quiero escribir hola en lenguaje de programación, tendría que ser 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Así, esa sería hola. Y es una cantidad de dígitos que no cualquiera puede interpretar. Es decir, tendría que saberse el código. O, por ejemplo, ustedes por aquí andan andando y ven que tiene que tener un código de programación. Eso tienen que aprenderlo, es algo que tienen que aprender específicamente para poder entenderlo. No es como el pictograma que ven una imagen y lo interpretan. Se caracteriza, pues como les digo, que se utilizan símbolos, se utilizan números o letras reemplazadas por otras. Su objetivo es ocultar el mensaje, ocultar la información como una forma secreta o criptográfica, ¿no? Para poder leer un criptograma se necesita una clave, una regla o un método de descifrarlo, que es lo que le digo, si ustedes averiguan en internet, existe el alfabeto del programador. Averígüenlo y van a ver, que es el que les digo, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y sigue de largo. Y ustedes vayan a ver un párrafo de 3 líneas y media página de puros ceros y uno que no sabe o no, uno que no entienda ese código va a terminar sin poder entender nada porque son ceros y uno que va a entender ahí uno. La clave más que todo para diferenciar lo que es el pictograma del criptograma es que el pictograma es un dibujo que representa algo concreto y el criptograma es un código que oculta el mensaje, ¿no? El mensaje no está a simple vista. El pictograma busca ser claro y fácil de entender y el criptograma busca ser secreto y difícil de entender, lo opuesto. En el pictograma se usa en señales, escrituras antiguas, en arte
Y el criptograma se usa en juegos, mensajes secretos y criptografías, que es lo que ustedes ven en las lápidas cuando de las momias, por ejemplo. Allí. Tenemos dudas al respecto del tema del día de hoy. ¿Entendimos esta parte de los criptogramas y los pictogramas? ¿Sí? Díganme si tienen dudas porque se nos está por terminar la clase y quiero alcanzar a explicarles lo que es la tarea. Vamos a bajar rapidito. No, no hay duda, profe. No, ok, me encantaría que empecemos entonces. Para la siguiente clase vamos a programar, para la clase del lunes vamos a programar, profundizar este tema de los criptogramas y los criptogramas porque me encantaría que ustedes puedan desarrollar su propio criptograma. A mano, claro, pueden dibujar un solcito que significa que sería día o algo así, que ustedes apliquen su creatividad ahí. Para la tarea del día de hoy, en la tarea en clase vamos a tener 5 ejercicios. El último ejercicio, por eso les recalqué y les expliqué la diferencia entre pictograma y criptograma. Vamos a diferenciar. Tenemos el sol, es un criptograma o un pictograma. El día es un criptograma o un pictograma. Tenemos aquí imágenes, ¿no? Y vamos a relacionarlas con la definición, con lo que ustedes consideren. El primer ejercicio es que vamos a leer 2 citas de Jorge Luis Borges y René Descartes. Van a escribir también las 2 citas y van a explicar ¿qué relación existe entre la lectura, la memoria y la imaginación según Borges? ¿Cómo concibe Descartes la lectura como un diálogo con el pasado? Y la siguiente, pues vamos a responderla con sus propias palabras. ¿Por qué la invención de la escritura marcó un antes y un después de la historia humana? ¿Qué aspecto de la vida social depende hoy de lo que es los registros escritos? Todo funciona escrito, no hay nada que no funcione escrito. A pesar de que existe la tecnología, se sigue utilizando la escritura. La siguiente es, explica a partir del texto que leímos anteriormente, cómo crees que se produjo la evolución desde los pictogramas hasta estos pasos, pues no, pictogramas, ideogramas,